La lluvia golpeaba contra las ventanas de la preparatoria Lincoln de Portland mientras Cassie Martínez observaba la hoja de inscripción del concurso de talentos. Su nombre ya estaba escrito con la letra de otra persona. Junto a ella, con un bolígrafo de gel rosa, la niña sin hogar canta a escondidas entre susurros y risas contenidas. Sonó el timbre. Los estudiantes pasaron corriendo, chocando sus hombros. Una niña, Brooke Harrison, se detuvo el tiempo justo para decir: «No puedo esperar a tu gran debut en una obra de caridad». La mochila desgastada de Cassie se sintió repentinamente más pesada. No podía permitirse perder otro día de clases, pero pensar en ese escenario le revolvió el estómago. Tocó la pequeña libreta escondida en el bolsillo de su chaqueta, donde guardaba sus canciones secretas. Nadie sabía que podía cantar. Me pregunto qué secretos guardamos todos dentro, esperando que alguien los note. Mark. Coleman se limpió las manos callosas con el trapo rojo descolorido que colgaba de su bolsillo trasero mientras atravesaba las puertas dobles del Instituto Lincoln. El familiar olor a cera para pisos y la ansiedad adolescente le trajeron recuerdos de sus propios días de instituto, aunque eso había sido hacía 25 años. Su bota con punta de acero chirriaba contra el linoleum recién fregado mientras se dirigía a la oficina de administración, calculando mentalmente cuántas horas de trabajo perdería por este recado como dueño del taller de Coleman. Cada hora fuera del taller significaba dinero perdido, pero el permiso de Emily para la excursión escolar debía firmarse antes de la fecha límite. Su hija de 12 años solo se lo había recordado esa mañana entre bocados de tostada. Sin apartar la mirada del teléfono, el señor Coleman. La señora Greer lo saludó desde detrás de la recepción. Su cabello gris estaba recogido en un moño impecable que no había cambiado de estilo desde que Mark estudiaba. El permiso de Emily, ¿verdad? Ya lo tengo listo. Deslizó el papel por el mostrador y Mark cogió un bolígrafo, dejando una leve mancha de grasa de motor en el formulario a pesar de sus mejores esfuerzos. La vida de mecánico, las manos nunca del todo limpias, por mucho que frotaras. Se acercaba a otro concurso de talentos. La señora Greer asintió con la cabeza hacia un tablón de anuncios donde un cartel colorido anunciaba el evento programado para el viernes, 2 semanas después. Aunque me preocupa esa chica Martínez, algunos de estos chicos pueden ser crueles. Bajó la voz, inclinándose ligeramente hacia adelante. Alguien anotó su nombre en broma. No sería la primera vez que algo así sucede. Mark levantó la vista de la firma. Martínez. Cassie Martínez vive con su abuela en los apartamentos Riverside. Una chica dulce, pero silenciosa como una sombra. La señora Greer negó con la cabeza. Frunció los labios. La escuela secundaria nunca cambia, ¿verdad? Algo en el pecho de Mark le oprimía el mismo instinto protector que había surgido al ver a Emily transitar la secundaria después de que su madre falleciera hace 5 años. El cáncer se llevó rápidamente a Lydia Coleman. Mark, con una hija de 7 años que dejó de hablar durante casi 3 meses, comprendía perfectamente la crueldad de los niños hacia cualquier persona diferente o vulnerable. ¿En qué grado está?, preguntó, deslizando el formulario firmado por el mostrador. Creo que está en 10º, igual que tú, Emily. La mirada de la señora Greer se suavizó. Su abuela se dejaba la piel trabajando en esa tienda junto al río. La madre de Cassie se fue de la ciudad el año pasado, por lo que he oído. Mark asintió procesando la información mientras guardaba su billetera en sus vaqueros desgastados. Había visto a los niños en los apartamentos Riverside esperando el autobús escolar camino al trabajo. Ropa de segunda mano. Caras determinadas. El peso invisible de los problemas de los adultos sobre hombros jóvenes. Gracias por avisarme sobre el permiso, dijo ya girándose hacia la puerta. Dile a Emily que la recogeré a las 3:30. Esa noche, el pequeño bungalow de 2 habitaciones que Mark y Emily llamaban hogar se llenó del sonido de la flauta ensayando. Mark se apoyó en la puerta de la cocina, escuchando a su hija trabajar con escalas. Su cabello oscuro, tan parecido al de su madre, caía sobre su rostro mientras se concentraba. A los 12 años, Emily ya mostraba la tenaz determinación que había sido el sello distintivo de Lydia. La flauta había sido el regalo de su madre en el 7º cumpleaños de Emily, solo 3 meses antes del diagnóstico que lo cambió todo.
Papá, estás rondando otra vez, dijo Emily entre escalas, sin levantar la vista del atril. Su tono transmitía la leve exasperación de la adolescencia temprana. Lo siento, dijo Mark sonriendo. Dudó un poco antes de preguntar. ¿Conoces a una chica llamada Cassie Martínez? Los dedos de Emily se detuvieron sobre la flauta. Se sienta sola a la hora del almuerzo y escribe en un cuaderno todo el tiempo. Un pequeño ceño fruncido arrugó su frente. El grupo de Brock puso su nombre en la lista del concurso de talentos como broma. Les parece gracioso porque nunca habla como siempre. Brooke Harrison. Mark preguntó, recordando el nombre de una chica de la que Emily se había quejado antes. Hija del dueño de Harrison Motors, el concesionario de autos más grande de Portland. Sí, su padre es dueño de ese gran concesionario de autos en Burnside. Es la peor. Emily bajó la flauta de repente. Interesada en la conversación. ¿Por qué preguntas por acá? Mark pensó en lo que diría Lydia en esta situación durante sus últimos meses entre tratamientos que fallaron uno tras otro. A menudo hablaba de lo que más importaba. Las pequeñas bondades importan más cuando todo lo demás parece imposible. Le había dicho una vez, con voz débil pero segura, prométeme que le enseñarás a Emily que la señora Greer la mencionó hoy. Mark dijo, por fin parece que la está pasando mal. ¿Está en problemas?, preguntó Emily. De repente, luciendo más joven de sus 12 años. No, dijo Mark, mirando a su hija a los ojos. Pero tal vez lo estemos si vemos a alguien sufriendo y no hacemos nada. A la mañana siguiente, en lugar de ir directamente al taller de Coleman, Mark se encontró aparcando su camioneta frente al Riverside Mini Mart, donde la señora Greer había mencionado. La abuela de Cassie trabajaba en el turno de mañana. Las luces fluorescentes de la tienda proyectaban un brillo intenso en la oscuridad previa al amanecer. La única dependienta detrás del mostrador era una mujer delgada con el pelo negro con mechas plateadas recogido en una práctica coleta. La etiqueta con su nombre prendida en su chaleco rojo decía, Gloria. La campana sonó cuando Mark abrió la puerta. La mujer levantó la vista. Su expresión era cautelosa, como la de alguien que ha aprendido a esperar complicaciones en lugar de amabilidad. Pero Mark notó que tenía la misma mirada atenta que la chica que había visto ayer en el pasillo de la escuela. Cassie corría entre clases con la mirada fija en el suelo. ¿Café? Gloria preguntó con la voz con el ligero acento de alguien que había aprendido inglés de joven. Por favor, dijo Mark acercándose al mostrador. Y si tiene un minuto, quería preguntarle por su nieta Cassie. La mano de Gloria estaba inmóvil sobre la cafetera. ¿Hay problemas en la escuela? Sus hombros se tensaron como preparándose para malas noticias. No, no hay problemas. Mark la aseguró rápidamente. Soy Mark Coleman. Mi hija Emily está en el mismo grado que Cassie. Escuché que unos chicos planeaban una broma en el concurso de talentos. Anotando el nombre de Cassie sin preguntar. La expresión de Gloria se suavizó un poco mientras le servía el café. Cassie es una buena chica, dijo, deslizando la taza por el mostrador y rechazando con un gesto la oferta de pago. También es inteligente. Saca sobresalientes a pesar de todo. Dudó y añadió, su madre está en rehabilitación en California otra vez. Al tercer intento. No dio más detalles. No era necesario. Soy dueño del garaje de Coleman. En Hawthorne, dijo Mark, sorprendiéndose con lo que vino después. Me vendría bien una ayuda de fin de semana. Archivando. Contestando llamadas. Solo unas horas. Sábados. La oferta no había sido su plan al entrar, pero de alguna manera se sintió bien. Gloria lo observó con la mirada fija y evaluativa. ¿Por qué harías eso? Mark pensó en Emily, como se había refugiado en el silencio tras la muerte de su madre, como le había llevado meses de paciencia y una presencia firme ayudarla a recuperar su voz. A veces los niños solo necesitan un lugar seguro, dijo simplemente, y yo realmente necesito ayuda. Algo cambió en la expresión de Gloria, relajándose ligeramente alrededor de los ojos, un asentimiento apenas perceptible. Le preguntaré, dijo, pero no prometo nada. Cassie es tímida desde que todo pasó con su madre. La mañana del sábado llegó con la típica primavera de Portland,
Un cielo gris perla amenazando lluvia, pero conteniéndose por ahora. Mark llegó temprano al taller, ordenando la desordenada oficina y barriendo el suelo, preparativos sencillos que de alguna manera parecían importantes. Emily se recostó en el asiento del copiloto de su camioneta, armada con su teléfono y una expresión de martirio adolescente al ver su fin de semana interrumpido. «No puedes arreglar a todo el mundo, papá», dijo. Murmuró mientras entraban al estacionamiento. Mark apagó el motor. «No intento arreglar a nadie, solo ofrezco un trabajo». «Claro», dijo Emily poniendo los ojos en blanco como si de repente necesitara ayuda el fin de semana después de 5 años haciéndolo todo usted mismo. Mark decidió no responder, reconociendo el eco de su madre en ese tono escéptico. Lydia siempre lo había adivinado. Cassie llegó en punto a las 9. De pie en la puerta del garaje, con reticencia irradiando de sus hombros encorvados. Era pequeña para sus 15 años. Nadaba con una sudadera verde descolorida que había visto días mejores. Agarrando las correas de su mochila como si fuera un salvavidas, Emily, sentada en un taburete en la esquina de la recepción, levantó la vista brevemente antes de volver a su teléfono con marcado desinterés. «Buenos días, Cassie», dijo Mark con un tono informal. «Gracias por venir. Pensé que empezaríamos con el sistema de archivos, nada complicado». Cassie asintió, recorriendo con la mirada el garaje como si estuviera planeando rutas de escape. Respondió las preguntas de Mark casi en susurros. Su voz era tan suave que tuvo que inclinarse para escucharla. Respuestas durante casi 1 hora. Le mostró el sencillo sistema de archivo, le explicó cómo contestar el teléfono y la guió a través del software de programación que usaban para las citas. «Papá, estoy aburrida», anunció Emily, deslizándose finalmente del taburete con un dramático toque de pretina. «¿Cuánto tiempo más tenemos que quedarnos?» Mark miró su reloj. Casi terminando la capacitación, dijo que pensaba mostrarle a Cassie el taller antes de irnos. Se giró hacia Cassie. «Una cosa más para ver. Si te interesa donde se hace el verdadero trabajo», los guió a través de la desordenada oficina hasta su taller, detrás del garaje principal. A diferencia del ordenado espacio delantero, esta habitación reflejaba la pasión personal de Mark por la restauración de motocicletas antiguas. Las piezas y herramientas cubrían casi todas las superficies, y en la esquina, bajo la única ventana de la habitación, reposaba la guitarra acústica de su esposa, intacta durante años. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal polvoriento, reflejando las curvas desgastadas del instrumento. Cassie se detuvo a medio paso, con la mirada fija en la guitarra por primera vez desde que llegó. Su rostro mostraba algo más que una cautela nerviosa. Dio medio paso hacia ella. Sus dedos flotaban a centímetros de las cuerdas polvorientas antes de detenerse y retroceder. «Es preciosa», susurró. Las palabras apenas se oían. «Necesita cuerdas nuevas», dijo Mark, observándola atentamente. «¿Tocas?» «Aprendí sola en YouTube». Las palabras surgieron tan suavemente que apenas las captó en las computadoras de la biblioteca. Emily levantó la vista de su teléfono. Un interés repentino rompió su indiferencia practicada. «¿De verdad?», preguntó, estudiando a Cassie con nuevos ojos. Cassie admitió. Su mirada seguía fija en la guitarra. Cuando puedo, algo cambió en la expresión de Emily. Dejó el teléfono y se acercó al instrumento. «Papá tiene cuerdas de repuesto», dijo mirando a su padre. «¿No es cierto?», preguntó. «Papá, las que usaba mamá». Mark asintió. Sorprendido por la oferta en el armario de allí, dijo, señalando un pequeño espacio de almacenamiento cerca del banco de trabajo. «Podría enseñarte a cambiarlas», ofreció Emily, diciendo las palabras apresuradamente. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Mark observó asombrado cómo su hija recuperaba el paquete de cuerdas y comenzaba a mostrarle el proceso a Cassie. Emily debía de haber estado prestando atención. Cuando Lydia le enseñó años atrás, conocimientos que Mark no se había dado cuenta de que había retenido. Cassie siguió cada movimiento con intensa concentración. Su timidez se olvidó momentáneamente, enfocada en el aprendizaje. Algo nuevo cuando cambiaron las cuerdas. Emily le entregó la guitarra a Cassie. «Pruébala», le instó. Cassie dudó.
Luego, colocó cuidadosamente el instrumento en su regazo. Sus dedos se movieron hacia el diapasón con sorprendente confianza. Cuando tocó una progresión de acordes, la expresión de Emily pasó de una leve curiosidad a una genuina sorpresa. «Eso es de esa canción de Phoebe Bridge», Emily dijo, «la que estaba por todas partes». Se sorprendió mirando a su padre, quien tenía fuertes opiniones sobre las redes sociales. «La que escuché en casa de Maddie». Cassie asintió. Una pequeña sonrisa se formó en las comisuras de su boca. «Paniche», confirmó, «mi álbum favorito». Mark observó, mientras algo pasaba entre las chicas. El lenguaje universal de la música creaba un puente que ninguna esperaba cruzar. Por primera vez desde la muerte de Lydia, vio a Emily iniciar una conexión con alguien nuevo. Su habitual caparazón defensivo se resquebrajó lo suficiente como para dejar que alguien vislumbrara a la persona que había debajo. En los días que siguieron, una tranquila rutina surgió después de la escuela. Cassie venía al taller para una hora de limado, después de lo cual se unía a Emily en el taller. A veces hablaban de música, otras veces simplemente existían. En el mismo espacio, Emily practicaba su flauta mientras Cassie tocaba los acordes de guitarra. Mark notó que Cassie escribía de vez en cuando en un cuaderno, páginas llenas de lo que parecían letras de canciones, palabras que nunca se suponía que debían compartirse. Una tarde, mientras Mark trabajaba con facturas en su escritorio, oyó la voz de Emily desde el taller. «Deberías hacerlo», dijo. «El concurso de talentos». Siguió un breve silencio. Luego, la voz de Cassie, aún suave, pero más fuerte que cuando se conocieron. «No puedo». «¿Por qué no? En realidad eres bueno». Mark contuvo la respiración, fingiendo concentrarse en su papeleo mientras se esforzaba por escuchar la respuesta de Cassie. «Están esperando reírse de mí». Cassie susurró las palabras, con un peso mayor del que cualquier adolescente debería soportar. La respuesta de Emily llegó sin dudarlo, así que haz que se lo traguen. La simplicidad de la solución de su hija. La inquebrantable lógica adolescente de convertir la humillación en triunfo hizo sonreír a Mark a pesar de sí mismo. Esa noche llamó a su hermana Karen, que había sido la mejor amiga de Lydia y la madrina de Emily. «Necesito un favor», explicó, describiendo la situación con el viejo vestido azul de recital de Cassie, el del año pasado que le quedaba pequeño. «¿Crees que podrías modificarlo?» Karen llegó al día siguiente con su costurero, un plato de galletas con chispas de chocolate y la expresión decidida que Mark reconoció como el rasgo de la familia Johnson. El vestido azul de recital de Emily del año pasado se le había quedado pequeño, pero apenas se había usado. Se podía modificar para Cassie. Karen declaró, «No hay necesidad de discutir». «Quédate quieta, cariño», instruyó Karen. Alfileres entre sus labios mientras Cassie se movía incómoda durante la prueba improvisada en la oficina del garaje. «Toda chica necesita un buen vestido. No puedo pagarte por esto», murmuró Cassie mientras observaba las hábiles manos de Karen ajustar el dobladillo. Karen levantó la vista y su expresión se suavizó. «Un pago considerado por aguantar la mandonía de mi sobrina», dijo guiñándole un ojo a Emily, quien puso los ojos en blanco. Pero no pudo ocultar su sonrisa después de la hora de cierre. Mark hizo espacio entre los elevadores hidráulicos del garaje principal. Los pisos de concreto y el equipo de metal creaban mejor acústica que el pequeño taller, le explicó a Cassie, quien se aferraba a la guitarra como un escudo. «No sé si puedo cantar frente a la gente», admitió, luciendo más pequeña que nunca a pesar de la semana de interacciones más cómodas. «Simplemente empieza con nosotros», sugirió Mark. «Si te sirve de algo, haz como si no estuviéramos aquí». Cassie asintió, respiró hondo y comenzó a cantar. Comenzó como un susurro, pero a medida que la canción avanzaba en su composición original sobre esperar junto a las ventanas a las sombras que nunca aparecen, su voz se fortaleció, revelando un tono que hizo que Mark y Karen intercambiaran miradas de sorpresa por encima de la cabeza de Emily. Había algo en la voz de Cassie que trascendía la verdad emocional pura de Technicia que no se podía enseñar ni fabricar. «¿Escribiste eso?», preguntó Emily cuando Cassie terminó la pregunta sin su sarcasmo habitual. Cassie asintió de repente, de nuevo cohibida.
Es solo algo en lo que trabajo a veces cuando no puedo dormir. Es realmente bueno. Emily dijo que el simple elogio tiene más peso que cualquier cumplido elaborado. Esa es la historia de tu madre. Mark le contó a Emily más tarde esa noche, después de que Karen y Cassie se fueran, pero también la tuya y tal vez la de Cassie. Emily estudió el techo de su pequeña sala de estar, procesando esta observación. ¿Crees que la madre de Cass volverá? No lo sé, respondió Mark con sinceridad. Pero a veces la gente que no son los que se van los que vuelven para ayudarnos a veces, sino las personas que nunca esperamos. Con cada sesión de práctica, la confianza de Cassie crecía ligeramente, no a saltos dramáticos, sino en pequeños incrementos. Se mantenía un poco más erguida, hablaba un poco más alto, las miraba a los ojos durante segundos más. Mark se encontraba deseando sus visitas, la energía silenciosa que traía a espacios que se habían sentido vacíos. Durante demasiado tiempo, incluso Emily parecía diferente, menos irritable, más presente. Había empezado a interesarse de nuevo en su flauta. Practicaba sin que nadie se lo recordara. A veces se unía a Cassie en duetos improvisados que llenaban el garaje de una armonía inesperada. La noche antes del concurso de talentos, el teléfono de Mark vibró con un mensaje de un número que no reconoció. No puedo hacerlo. Por favor, dile a Emily que lo siento. Asterisco. Gloria contestó la puerta de los apartamentos Riverside. Su expresión era una mezcla de preocupación y resignación. Ha estado llorando desde que llegó a casa de la escuela. Ella explicó, llevando a Mark por la estrecha escalera hasta su apartamento del segundo piso. Esas chicas de la escuela volvieron a llamar, dijeron cosas terribles. Mark encontró a Cassie sentada en el exterior. La escalera que servía de salida de incendios del apartamento, empapada de lluvia, con los vaqueros ajustados hasta el pecho, miraba fijamente la superficie gris acero del río Guamut a lo lejos. Emily se decepcionará, dijo, sentándose a su lado. En el frío escalón de metal, no soy valiente como ella. Cassie confesó su voz, casi perdida bajo el repiqueteo de la lluvia ligera en los escalones de arriba. Todos la mirarán. Mark consideró su respuesta, consciente del peso que sus palabras podrían tener. Mi esposa era cristiana, dijo finalmente. Tocaba profesionalmente con la Sinfónica de Portland antes de que naciera Emily. Sonrió al recordarlo. Se sentía mal físicamente antes de las actuaciones, sin importar cuántos conciertos diera. Cassie levantó la vista sorprendida. ¿En serio? Mark asintió, metiendo la mano en el bolsillo. Tenía esto, dijo, sacando una piedra de río lisa, su superficie desgastada por años de manipulación. La encontré en nuestra primera cita de excursión a las cataratas Multnomah. Su talismán de la suerte. Lo sostenía cuando tocaba, metido en la mano o en el bolsillo. Lo guardó. La palma de Cassie. Pide prestado esto mañana. Encuentra mi cara entre la multitud. Cuando regresó a casa, Emily esperaba en la sala, rodeada de equipo que apenas reconocía. Micrófonos y cables, extraídos del sótano donde el equipo de grabación de Lydia había permanecido intacto durante 5 años. Papá, dijo con expresión seria. He estado pensando en el material de grabación de mamá. Mark miró el equipo cuidadosamente ordenado, los manuales técnicos que Emily claramente había estado estudiando, y sintió un cambio en su comprensión de su hija. No era solo la hija de Lydia, que continuaba con el talento musical de su madre, se estaba convirtiendo en su propia persona, encontrando su propia manera de conectar con ese legado. Creo que le encantaría que lo estés usando, dijo simplemente. La noche del concurso de talentos llegó con un descanso en la implacable lluvia primaveral de Portland. El auditorio de Lincoln Ig rebosaba de anticipación mientras los estudiantes, padres y profesores entraban bajo luces que parecían demasiado brillantes, demasiado reveladoras. Mark y Emily se deslizaron en los asientos del fondo. Emily agarraba una mochila sospechosa que contenía el material de su madre. El director de equipos de grabación portátiles, Winters, se encontraba cerca de los bastidores del escenario,
con la mirada recorriendo al público con la vigilancia de alguien que había presenciado la crueldad de los adolescentes y tenía la intención de evitar que sucediera. En las manifestaciones de esta noche, Mark había hablado con ella a principios de semana, explicándole la situación con Cassie. La respuesta del director fue inmediata e inequívoca. He estado esperando una razón para avisarles a Brooke Harrison y a sus amigas. Aquí está. Brooke y sus amigas ocuparon los teléfonos de la primera fila, listas para grabar lo que esperaban que fuera una humillación espectacular. Mark reconoció el tipo, la crueldad casual de niños a quienes nunca se les había enseñado, el peso de sus acciones, el precio de su risa. Los primeros actos transcurrieron como un borrón o un malabarista, 2 rutinas de baile, un niño tocando un teclado eléctrico y luego el presentador anunció, a continuación, Cassie Martínez cantando una composición original. El murmullo de la multitud se transformó en algo más hambriento, como depredadores que perciben la debilidad. Emily se tensó junto a Mark, con las manos ocupadas con el equipo de grabación oculto en su regazo. Mark escaneó la sala en busca de Gloria. La vio en la última fila, con las manos fuertemente entrelazadas, y entonces apareció Cassie. Parecía increíblemente pequeña bajo la intensa luz. El vestido azul alterado resaltaba los tonos oliva de su piel. Durante 17 segundos insoportables, se quedó paralizada. Mirando fijamente los rostros expectantes, una tos resonó en el silencio. Alguien rió disimuladamente. Desde la primera fila, Mark vio sus dedos abiertos, cerrándose alrededor de la piedra de río que él le había dado. Luego, encontró su mirada firme entre la multitud. Cassie levantó la guitarra. Sus dedos temblaron sobre el acorde inicial. Las primeras notas vacilaron, inciertas. Pero su voz, cuando finalmente emergió, silenció todo lo demás que esperaba. Ventanas para sombras que nunca aparecen, promesas susurradas que solo la oscuridad puede escuchar, la letra derramada. Una voz que parecía imposible viniendo de alguien tan pequeño, tan indeciso en la vida cotidiana. El coro sobre encontrar un hogar en lugares inesperados. Incluso los teléfonos de la primera fila habían bajado, olvidando grabar por la conmoción de lo que presenciaban en la última fila. Las mejillas curtidas de Gloria brillaban con lágrimas. La directora Winters estaba de pie a un lado del escenario. Su expresión era una combinación de sorpresa y orgullo feroz. Lo más revelador era el rostro de Brooke Harrison, que había pasado de la burla anticipada a la incredulidad atónita, y sorprendentemente, a algo que parecía casi vergüenza. La chica que había escrito La chica sin hogar canta con un bolígrafo de gel rosa permanecía inmóvil, con el teléfono olvidado en su regazo, observando cómo el blanco de su crueldad revelaba profundidades que nunca se había molestado en imaginar. La voz de Cassie llenaba cada rincón del auditorio, cruda de emoción, pero técnicamente impecable. La canción construyó un puente que hablaba de encontrar fuerza en lugares rotos. Unas voces que no se silenciarían a pesar de que se les dijera que desaparecieran. Cuando la nota final se desvaneció, 3 latidos de silencio perfecto siguieron a un raro momento de atención completa en una era de distracción constante. Entonces estallaron los aplausos, tentativos al principio, luego atronadores. La directora Winter se puso de pie primero, guiando a los demás a ponerse de pie. Padres, maestros e incluso los estudiantes que planeaban reír se levantaron en un reconocimiento que trascendía la compasión o la sorpresa. Este era el reconocimiento de algo auténtico, algo poderoso. Entre bastidores, Cassie temblaba, pero no se derrumbó como temía. Sus ojos brillaban de emoción, pero el terror se había desvanecido, reemplazado por algo como, «Me pregunto si tuve tu piedra», le dijo a Mark, abriendo la palma de la mano para revelar la roca de río caliente por haber estado agarrada durante toda su actuación, y sabía dónde mirar. Los ojos de Emily brillaban. Apretaba su mochila. «Lo tengo todo», susurraba a cada segundo. 2 días después, Mark llevó a Cassie a casa desde el garaje, desviándose para detenerse en una pequeña tienda de música en el distrito de Hawthorne. Dentro, la condujo a la exhibición de guitarras acústicas, señalando un modelo modesto con una etiqueta ligeramente usada. «Esta fue idea de Emily», explicó mientras Cassie miraba el instrumento con incredulidad. «Necesitas una tuya»,
Podemos llevárnosla. De las ganancias de tu garaje, un poco cada semana, sin prisas. No puedo, empezó Cassie, pero Mark negó con la cabeza. Tú puedes, dijo, y deberías. Algunos talentos no deberían permanecer ocultos. 3 meses después, el calor del verano de Portland se apoderó de la ciudad como una manta cálida. El garaje de Mark se había convertido en un pequeño espacio de grabación con equipo donado por los amigos músicos de su difunta esposa después de escuchar la grabación de Emily de la actuación de Cassie. La actividad de Cassie resonaba con los auriculares deslizándose por su frente. Grabó la voz de su EP de 5 canciones mientras Gloria sonreía desde la puerta. Emily descubrió su talento para la ingeniería de sonido. Ajustó los niveles de la mesa de mezclas. Mark había construido con piezas recuperadas. El video viral de la actuación de Cassie, publicado por Emily con el permiso de Cassie después de mostrárselo al coordinador antibullying de su escuela, había llamado la atención de la comunidad musical independiente de Portland. La música local Laura B. incluso se había puesto en contacto con ella para ofrecerle mentoría después de escuchar las composiciones originales de Cassie. Una recaudación de fondos en el vecindario, organizada por el director Winters, había recaudado suficiente para cubrir las clases de música de Cassie en la universidad comunitaria, que comenzaban ese otoño. Ese fue el tema que Emily dijo desde detrás de la consola improvisada. Su confianza crecía con cada sesión de grabación. Una toma perfecta. Mark observó a su hija notando cómo se había enderezado durante el verano, creciendo en sí misma de maneras que iban más allá de los cambios físicos. La niña tranquila y retraída que se movía por la vida como si intentara pasar desapercibida se estuviera convirtiendo en alguien que ocupaba espacio, que hacía que las cosas sucedieran. El director Winters había llamado la semana anterior para decirle que la madre de Brooke Harrison la había contactado preguntando si Cassie estaría interesada en actuar en la gran inauguración de la nueva ubicación de su concesionario. Al parecer, Brooke insistió. Winters le había explicado que su voz tenía un tono de sorpresa. Dijo que era importante arreglar las cosas. Al final de la noche se reunieron en el porche trasero de Mark, con vistas al jardín. Su esposa había cuidado a Emily una vez. Regaba tomateras mientras Cassie tocaba suavemente la guitarra que ahora era oficialmente suya. Mark había insistido en cubrir los pagos restantes después de que su actuación en una cafetería local atrajera a una multitud inesperada. Gloria, que se unió a ellos después de su turno en el Minimart, compartió historias de la madre de Cassie cantando en la iglesia antes de que la adicción le quitara la voz. Vuelve a casa el mes que viene, dijo Gloria con cautela, con las manos envueltas en una taza de té. Escuchó la grabación de Cassie. Mi hijo la envió al centro de rehabilitación. La incertidumbre se reflejó en el rostro de Cassie. La esperanza se mezclaba con el recuerdo de decepciones pasadas. Mark reconoció la expresión, la misma que Emily había mostrado al afrontar su primer cumpleaños. Sin su madre, no hay sanación perfecta, pero sí un avance, pase lo que pase. Mark dijo, ahora tienes a alguien de tu lado. Mientras el crepúsculo se posaba sobre Portland, Cassie comenzó una nueva canción en la que estaba trabajando, algo sobre una familia encontrada y conexiones inesperadas. Mark sintió que la mano de Emily descansaba suavemente sobre su hombro. Era la primera vez que ella iniciaba tal contacto en años. El simple gesto tenía más peso que cualquier palabra. En la creciente oscuridad, su pequeño círculo escuchaba, conectado por algo roto y hermoso a la vez. La canción aún no tenía palabras, solo la melodía encontrando su camino. Como todos ellos, hacia algo que se sentía suficiente como un hogar, no perfecto, no completo, pero presente y real. Un refugio construido no de paredes y techos, sino de momentos, música y el coraje de ser visto.